Jalisco era territorio intocable. Eso lo sabía todo el mundo, las policías locales, los reporteros de seguridad, los analistas que llevan años midiendo el poder del cártel Jalisco Nueva Generación. Había una frontera no escrita que nadie cruzaba con demasiada convicción. Y entonces llegó Harfuch. Lo que acaba de ocurrir en Jalisco en las últimas horas tiene una dimensión que los titulares apenas están raspando. Cayó el segundo al mando del CJNG, y no cayó en cualquier operativo. Cayó en el corazón de lo que durante años fue considerado el bastión más protegido del cártel más poderoso de México. El cateo fue a fondo, coordinado y quirúrgico, y arriba de la operación estaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Quédate porque esto tiene muchas más capas de las que parece, y la última de ellas cambia completamente cómo leer este movimiento. Para entender qué pasó hay que partir de algo que mucha gente subestima. ¿Dónde estaba Omar García Harfuch hace apenas 3 años? Era secretario de Seguridad de la Ciudad de México cuando sobrevivió a un atentado diseñado para matarlo. Un convoy de sicarios del CJNG lo emboscó en Lomas de Chapultepec. Le pusieron una lluvia de balas encima. Murieron 3 personas de su equipo. Él salió con vida y con metralla en el cuerpo. Lo que vino después no fue solo recuperación médica, fue algo que cambió su posicionamiento político. Ese atentado lo convirtió en el blanco más conocido del crimen organizado en México, y paradójicamente también en la figura de seguridad con mayor perfil del país. Cuando Claudia Sheinbaum ganó la presidencia y armó su gabinete, eligió a Harfuch para el cargo federal más exigente en materia de seguridad. El mensaje era claro: este gobierno va con la persona que ya sobrevivió al CJNG. Eso es el contexto. Y ahora pon eso junto con lo que acaba de pasar en Jalisco. El operativo, vamos con los hechos. Las fuerzas federales, en coordinación con la Guardia Nacional y elementos de inteligencia, ejecutaron una serie de cateos en zonas del área metropolitana de Guadalajara y municipios del interior de Jalisco, que durante años fueron prácticamente zonas de amortiguamiento del CJNG. Los operativos fueron simultáneos, lo cual dice algo sobre el nivel de planeación. Cuando un cateo es secuencial, el primero alerta al segundo. Cuando son simultáneos, alguien invirtió semanas o meses en construir la inteligencia que permite ejecutar en paralelo sin que el primer movimiento arruine el segundo. El resultado más significativo: la detención de quien las autoridades identifican como el segundo mando operativo del cártel Jalisco Nueva Generación. Alguien que llevaba años dentro de la estructura de una organización que tiene tentáculos en 28 estados de la República y presencia en al menos 40 países. Ojo con lo que eso significa dentro de la jerarquía del CJNG. Esta organización tiene un modelo de operación casi empresarial. Hay una cúpula estratégica, hay mandos regionales, hay operadores de plaza, hay células de extorsión, células de tráfico, células de sicariato. El segundo al mando no es solo alguien con rango, es alguien que coordina entre la visión de El Mencho y la ejecución en el terreno. Es el eslabón que convierte estrategia en operación. Ese eslabón acaba de ser roto. Ahora, ¿por qué Jalisco? Porque Jalisco es la pieza más difícil del tablero. El CJNG construyó en Jalisco algo que va mucho más allá del control del narcotráfico convencional. Hay una penetración institucional documentada. Hay economías locales que dependen de su estructura. Hay zonas geográficas donde el Estado mexicano tenía presencia débil o decorativa. Jalisco era el lugar donde el cartel más grande del país se sentía más cómodo. Cada vez que el gobierno federal anunciaba algún operativo en esa entidad en sexenios anteriores, los resultados eran mixtos. Había detenciones menores, decomisos de armas, golpes a células periféricas. Pero los mandos operativos y la estructura de mando superior seguían intactos, y el CJNG seguía creciendo. Vale la pena detenerse aquí un momento, porque hay una diferencia entre golpear la periferia de una organización criminal y golpear su centro. La periferia se regenera sola. Hay suficiente dinero, suficiente incentivo, suficiente presión social y económica para reclutar. Cuando golpeas el centro, tardas más en reponerlo porque estás afectando algo que se construyó con años de confianza interna, de código compartido, de secretos operativos acumulados. Eso es lo que el gobierno federal dice haber logrado esta vez. Y aquí entra un dato que mucha gente está pasando por alto.
La elección de Jalisco como teatro de operaciones en este momento no es aleatoria. Hay varios factores que convergen. Primero, el gobierno de Jalisco tiene una relación políticamente tensa con la administración federal. Es un estado gobernado por el PAN, uno de los bastiones de la oposición. Ejecutar un operativo federal de esta magnitud en territorio de oposición tiene una doble lectura. Una es de seguridad pura. Si el segundo al mando del CJNG estaba en Jalisco, ahí había que ir por él. La segunda lectura es política. El gobierno federal demuestra capacidad de acción en un estado donde la narrativa local frecuentemente ha cuestionado la coordinación con la federación. ¿Cuál de las dos lecturas es la verdadera? Probablemente las dos. En política de seguridad, los movimientos rara vez tienen una sola razón. Hay algo más: el timing. Estamos en un momento donde la presión internacional sobre México en materia de seguridad es altísima. La administración Trump en Estados Unidos ha mantenido una retórica agresiva sobre los cárteles mexicanos, el Departamento de Estado tiene a varias organizaciones catalogadas como grupos terroristas, y hay conversaciones permanentes, aunque tensas, sobre cooperación en inteligencia y extradiciones. Mostrar un golpe de esta naturaleza envía una señal hacia afuera también. Esto explica mucho de la forma en que el gobierno presentó el operativo, con nombres, con cifras, con imágenes. La narrativa importa. Hablemos de García Harfuch directamente. Desde que llegó a la Secretaría de Seguridad Federal, su estrategia ha sido diferente a la de su antecesor, Rosa Isela Rodríguez, en cuanto al perfil de las operaciones. Harfuch viene de una cultura de inteligencia. Pasó años en la Agencia de Investigación Criminal. Estuvo vinculado a operaciones que requerían construcción de casos con información, no solo con presencia de fuerzas en terreno. Su gestión MCDMX, guste o no, redujo indicadores de homicidio en años donde otras ciudades los veían crecer. Cuando llegó al nivel federal, trajo esa lógica, y la lógica dice: antes de patear la puerta, sabes qué hay dentro. Los cateos de Jalisco tienen esa firma: múltiples puntos simultáneos, un objetivo de alto valor capturado y una narrativa de comunicación controlada desde el primer momento. Eso requiere una preparación que no se improvisa en días. El operativo de ayer es el resultado de semanas, posiblemente meses, de trabajo de inteligencia previo. Y aquí viene lo interesante. Eso también dice algo sobre los recursos de inteligencia que el gobierno federal ha estado acumulando o activando en Jalisco. Penetrar la estructura de información de una organización como el CJNG en su zona de mayor poder no es un trabajo de semanas. Implica fuentes humanas, análisis de patrones, cooperación con agencias internacionales, probablemente también información financiera. El operativo visible es la punta, lo que hay debajo es mucho más denso. La reacción del ecosistema político está siendo exactamente lo que se esperaba. El gobierno federal presentó el operativo como un logro mayor de su estrategia de seguridad. Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la operación. Harfuch apareció con declaraciones precisas, sin exceso retórico pero con suficiente contundencia para marcar el tono. La comunicación oficial fue ordenada. La oposición, particularmente desde Jalisco, tuvo que maniobrar en un terreno incómodo. Reconocer el operativo implica validar la capacidad del gobierno federal en su estado. Minimizarlo parece defender un cártel. El resultado fue el que suele ocurrir en esos momentos: declaraciones ambiguas, preguntas sobre el contexto y el proceso, menciones a la presunción de inocencia, movimientos defensivos. Los analistas de seguridad más serios del país hicieron algo diferente. Pidieron datos: cuántos efectivos, cuántas órdenes de cateo, cuántas detenciones totales, qué material fue decomisado. La pregunta de fondo es si este es un golpe con consecuencias reales para la estructura del CJNG o si la organización tiene la capacidad de absorber esta pérdida y seguir operando. Es una pregunta legítima, y vale la pena tomarla en serio, porque el CJNG no es una organización estática. A lo largo de la última década, demostró una capacidad de adaptación que pocos grupos criminales en el mundo han mostrado. Perdió figuras, perdió territorios, perdió pleitos internos y siguió creciendo. La muerte o captura del Marro en Guanajuato fue un golpe para sus rivales del CSRL, pero también fue una lección para el CJNG.
JNG, sobre lo que pasa cuando la inteligencia te penetra. Aprendieron, compartimentaron más. La pregunta concreta que están haciendo los especialistas es, ¿el segundo al mando capturado es alguien que tenía acceso a la arquitectura profunda de la organización o era una figura de mando operativo que puede ser reemplazada con relativa rapidez? Si es lo primero, el golpe tiene consecuencias que se van a sentir en los próximos meses. Si es lo segundo, el CJNG abre un proceso de sucesión interna, hay una turbulencia temporal, y en 6 meses hay alguien más ocupando ese espacio. La historia de los cárteles mexicanos tiene ejemplos de los dos escenarios. El golpe al cártel de Sinaloa con la captura de Ovidio Guzmán generó una crisis interna que aún tiene consecuencias visibles. El golpe a algunos mandos del cártel del Golfo en años anteriores fue absorbido con rapidez desconcertante. ¿En cuál de los dos estamos? Todavía no lo sabemos, y esa honestidad es importante. Hay una capa más en este operativo que merece atención. Jalisco no es solo territorio del CJNG como organización criminal. Es también el estado donde durante años se acumularon las denuncias más graves sobre violaciones a derechos humanos relacionadas con conflictos entre cárteles, desapariciones masivas, restos humanos en fosas, familias buscadoras que llevan años rastreando a sus muertos en territorio que la organización criminal controló con mano de hierro. El operativo de ayer, si tiene consecuencias reales en el poder territorial del CJNG, podría abrir espacios donde el Estado mexicano pueda entrar con otra lógica: investigación de delitos pasados, búsqueda de personas desaparecidas, presencia institucional en zonas que estuvieron prácticamente cerradas. Esa es la consecuencia humanitaria que los titulares de seguridad suelen no mencionar, pero que para miles de familias en Jalisco es la más importante de todas. Esto no termina con la captura. Esa es la parte que la narrativa de operativo exitoso no siempre incluye. Ahora conectemos esto con el panorama más amplio. México está en un momento donde la estrategia de seguridad del gobierno federal está siendo observada con lupa desde múltiples ángulos. Adentro, los indicadores de homicidio no han tenido las caídas dramáticas que la narrativa oficial prometía, aunque hay estados donde la situación ha mejorado. Afuera, la presión de Estados Unidos sobre cárteles mexicanos se ha vuelto parte de la agenda diplomática de primer nivel, con consecuencias reales sobre relaciones comerciales, frontera, migración. Harfuch está operando en ese contexto. Cada operativo de alto perfil es también una pieza de política exterior. Le dice a Washington, estamos trabajando. Le dice a los mercados, hay estado aquí. Le dice a los votantes, el gobierno actúa. Esa presión múltiple moldea decisiones. Y Jalisco, siendo el bastión más simbólico del CJNG, era el lugar donde un golpe exitoso tendría el mayor rendimiento en todos esos frentes al mismo tiempo. El punto es, esto no fue solo una operación de seguridad, fue también una operación de posicionamiento. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Si en México existe algo parecido a un precedente para leer este momento, hay que ir a 2019. La captura y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán fue el negativo fotográfico de lo que acaba de ocurrir en Jalisco. En ese momento, el gobierno federal capturó a un objetivo de alto valor. La organización criminal respondió con una escalada de violencia masiva, y el gobierno liberó al detenido para evitar más muertes. El culiacanazo, como se conoció, fue una crisis de Estado. Después de eso, el gobierno rediseñó su protocolo para este tipo de operativos. Cuando Ovidio fue capturado por segunda vez, en 2023, la operación fue diferente. Más fuerza, más preparación, más velocidad en el traslado, más control de la narrativa. El ejército bloqueó aeropuertos, cortó comunicaciones en zonas críticas, actuó antes de que la organización pudiera reaccionar con la misma contundencia. El operativo de Jalisco tiene elementos de esa segunda generación de protocolo. No hubo ruptura pública del orden durante la ejecución. Eso dice algo sobre cómo el gobierno evaluó la respuesta probable del CJNG y se preparó para contenerla. ¿Significa que no habrá respuesta? No necesariamente. Las organizaciones criminales de esta escala tienen tiempos de reacción que a veces son inmediatos y a veces son diferidos. La respuesta puede no ser un enfrentamiento armado, puede ser una reconfiguración territorial,
puede ser presión sobre cadenas de extorsión en otras zonas, puede ser un mensaje interno de que la organización sigue activa. Los analistas que siguen esto de cerca van a estar mirando los próximos 30 días con mucho cuidado. Vale la pena hablar de lo que este operativo no resuelve. El CJNG, como organización, existe porque tiene raíces que van mucho más allá de sus mandos militares. Tiene economías capturadas: aguacate, limón, acero, combustible, construcción. Tiene estructuras financieras que operan en mercados legales. Tiene presencia política en municipios y alcaldías que ningún operativo de cateo va a desmantelar. Golpear el mando operativo es importante, pero la organización no colapsa por eso solo. El desmantelamiento de una estructura como el CJNG, si alguna vez ocurre, requeriría una combinación de presión de fuerzas de seguridad, persecución financiera, reformas institucionales en los estados donde tienen raíces y años de trabajo sostenido. Nada de eso ocurre en un solo operativo, por exitoso que sea. Esto no minimiza lo de ayer, lo contextualiza. Y esa contextualización importa porque la narrativa que diga ya ganamos o ya acabamos con el CJNG sería mentira. La narrativa que diga este fue un golpe real que tiene consecuencias reales pero que es parte de un trabajo mucho más largo, es más honesta y, paradójicamente, más útil políticamente para el gobierno federal a largo plazo. Ahora, el dato que mucha gente va a pasar por alto. Jalisco tiene elecciones en el horizonte político. El PAN lleva varios ciclos gobernando el estado. El PRM ha estado ganando terreno en municipios que antes eran inexpugnables para la izquierda federal. La política de seguridad se convierte, en ese contexto, en terreno de disputa también electoral. Un gobierno federal que puede operar con efectividad en territorio del PAN tiene un argumento poderoso: que la seguridad nacional no depende del color del gobierno local. Eso no quiere decir que el operativo fue diseñado con fines electorales. La captura del segundo al mando del CJNG es un resultado operativo real, pero en política los resultados reales también tienen lecturas políticas, y esa lectura está ahí, le guste a quien le guste. Este punto es clave. En México la seguridad y la política nunca han corrido en carriles separados. La pregunta no es si los operativos tienen lecturas políticas. La pregunta es si los resultados son reales además de esas lecturas. En este caso, aparentemente sí. Antes de seguir, si estás siguiendo este canal porque quieres entender lo que realmente pasa detrás de los operativos y los titulares de seguridad en México, suscríbete, porque este tipo de análisis con contexto y capas lo hacemos aquí de forma constante. Sigue el video. Hay algo más que vale la pena trabajar: la figura del segundo al mando, dentro de la estructura específica del CJNG. Esta organización, a diferencia de los cárteles más tradicionales del norte de México, tiene un modelo que algunos analistas describen como federado. Hay un núcleo de mando central, históricamente asociado a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, pero hay también estructuras regionales con alto grado de autonomía. Esas estructuras regionales tienen sus propios mandos, sus propias finanzas, sus propios mecanismos de control territorial. El segundo al mando a nivel nacional no necesariamente tiene mando directo sobre todas las células regionales. Tiene mando sobre la coordinación entre ellas, sobre los flujos de recursos, sobre las decisiones que requieren alineación entre distintas plazas. Es una figura de arquitectura, no solo de ejecución. Eso hace que su captura sea relevante, pero que también deje abierta la pregunta de qué tanto de la operación cotidiana dependía de él versus qué tanto funcionaba de manera autónoma en cada región. Los cárteles que sobreviven a golpes de este nivel son los que tienen esa autonomía regional suficientemente desarrollada para que la pérdida de un mando central no los congele. El CJNG ha demostrado durante una década que tiene esa capacidad. No hay razón para asumir que perdió esa capacidad de golpe. Dicho eso, la diferencia entre sobrevivir y seguir creciendo es enorme. Una organización que absorbe el golpe de perder su segundo al mando puede seguir operando, pero probablemente no expande con la misma velocidad durante los próximos meses. Y en el mundo del crimen organizado, los meses donde no expandes son los meses donde tus rivales sí lo hacen. Eso mueve el tablero también para el cártel de Sinaloa.
para grupos locales que en Jalisco han vivido bajo la sombra del CJNG, para organizaciones menores que operan en los intersticios. La debilidad temporal de una estructura tan grande crea oportunidades que otros actores criminales van a intentar capitalizar. Eso puede significar una escalada de violencia en zonas donde el CJNG tenía el monopolio de la fuerza. El vacío de poder, aunque sea temporal, tiene un precio humanitario. Este punto es clave, y rara vez aparece en la cobertura inmediata de un operativo así. Hay un actor que aparece en la periferia de esta historia y que todavía no ha sido nombrado lo suficiente: la Guardia Nacional. Desde su creación al inicio del sexenio de López Obrador, la Guardia Nacional fue objeto de un debate permanente sobre su efectividad, su identidad institucional y su rendición de cuentas. El operativo de Jalisco involucra coordinación entre fuerzas federales y la Guardia Nacional, lo que dice algo sobre cómo Harfuch está utilizando esa estructura dentro de su estrategia. La Guardia Nacional tiene una presencia territorial extendida, pero históricamente ha sido más efectiva como presencia disuasiva que como fuerza de inteligencia ofensiva. Integrarla en un operativo de esta naturaleza requiere una coordinación que, si funcionó como parece haber funcionado, representa también un cambio en cómo se está usando ese recurso. Hay que seguir este punto porque la Guardia Nacional es el instrumento de seguridad más grande del Estado mexicano en términos de personal desplegado. Cómo se use en los próximos meses va a decir mucho sobre la estrategia de largo plazo de Harfuch. Y hay una dimensión internacional de esto que merece más espacio del que normalmente le dan los medios nacionales. Estados Unidos lleva más de 2 años en un proceso de redefinición de su relación con México en materia de seguridad. La administración Trump designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esa designación no es solo retórica, tiene consecuencias legales concretas sobre cómo pueden operar las agencias estadounidenses en relación con esas organizaciones, sobre las obligaciones de instituciones financieras que detecten transacciones vinculadas a ellas, y sobre el marco legal bajo el cual pueden procesarse extradiciones. El CJNG está en esa lista, y eso significa que la captura del segundo al mando no es solo un logro del gobierno mexicano, es potencialmente una pieza en la cadena de procesos legales que Estados Unidos tiene abiertos contra esa organización. La pregunta que los abogados penalistas y los funcionarios de relaciones exteriores ya están mirando: ¿hay solicitudes de extradición en proceso contra el detenido? La detención en México es el inicio de un proceso que termina en una corte federal estadounidense. Las extradiciones de figuras del CJNG han sido uno de los instrumentos más utilizados por administraciones anteriores para mostrar cooperación sin ceder soberanía operativa. El gobierno de Sheinbaum ha mantenido una postura más cautelosa sobre extradiciones, señalando que prefiere juzgar en México. Pero esa postura se complica cuando el detenido está acusado de delitos que involucran territorio estadounidense, que en el caso del CJNG, con su operación de fentanilo hacia el mercado norteamericano, es prácticamente inevitable. Este es el terreno donde la seguridad, la diplomacia y la política doméstica se cruzan de la forma más difícil, y donde las decisiones que tome el gobierno mexicano en las próximas semanas van a decir mucho sobre cuánto está dispuesto a ceder y cuánto va a sostener. Ojo con esto, porque la narrativa del operativo exitoso puede durar días. La negociación sobre qué pasa después con el detenido puede durar meses. Una última pieza antes del cierre. El ecosistema mediático mexicano tiene una relación complicada con los operativos de seguridad de alto perfil. Por un lado, los medios más cercanos al gobierno los amplifican como victorias totales. Por otro, los medios de oposición los desmenuzaron buscando el ángulo donde la narrativa oficial sea cuestionable. Los medios independientes intentan navegar entre las dos presiones con grados variables de éxito. Lo que ocurre en esa dinámica es que el ciudadano promedio termina con versiones radicalmente distintas del mismo evento. Y eso, en un tema tan sensible como la seguridad, tiene consecuencias reales. Si la percepción pública de inseguridad no baja aunque los operativos sucedan, el gobierno no obtiene el dividendo político que buscaba. Y si la percepción de inseguridad se manipula hacia abajo artificialmente,
La gente que vive en zonas de conflicto pierde credibilidad cuando denuncia lo que sigue ocurriendo. Harfuch entiende esta dinámica. Viene de años manejando la comunicación de seguridad en CDMX, donde el debate sobre datos y métricas fue constante. La forma en que presentó el operativo de Jalisco, con suficiente detalle para ser creíble, pero sin revelar inteligencia que pueda comprometer futuras operaciones, es deliberada. El reto es sostener esa comunicación cuando los resultados no sean tan limpios, porque van a haber momentos donde la narrativa sea más complicada. Siempre los hay. Y ese, en el fondo, es el test real de cualquier estrategia de seguridad, no cómo la presentas cuando funciona, sino cómo la explicas cuando no. Cerremos con la lectura más importante. Lo que ocurrió en Jalisco esta semana es un evento de seguridad con consecuencias reales. La captura del segundo al mando del CEJNGE es un resultado concreto. El operativo tuvo una ejecución que sugiere inteligencia previa sólida y protocolo aprendido de errores anteriores. Harfuch aparece como el arquitecto de una estrategia que, al menos en este momento, logró penetrar el corazón territorial del cártel más poderoso del país. Pero hay preguntas que están abiertas y que los próximos meses van a responder. ¿Puede el gobierno federal sostener la presión sobre el CJNGE en Jalisco sin que los costos políticos o humanitarios superen los beneficios operativos? ¿La captura de este mando va a generar una fractura interna en la organización o va a acelerar su proceso de consolidación alrededor de una nueva figura? ¿Hay más operativos de esta naturaleza en la planificación o este fue un movimiento aislado de alto impacto? Y la pregunta más grande de todas, ¿puede el Estado mexicano, con toda su historia de penetración institucional por parte del crimen organizado, sostener el tipo de inteligencia que se requiere para operativos de esta profundidad sin que esa inteligencia sea comprometida por dentro? Esa última pregunta no tiene respuesta fácil, y quien diga que la tiene está simplificando un problema que lleva décadas sin solución definitiva. Lo que ocurrió en Jalisco es importante, el gobierno federal lo sabe, el CJNG lo sabe, Washington lo sabe, pero la historia de la seguridad en México está llena de momentos que parecieron decisivos y resultaron ser parte de algo más largo y más complicado. Eso no le quita mérito a lo de ayer, le agrega contexto, y si esta lectura es correcta, lo que viene ahora, la respuesta del CJNG, la continuidad o no de la estrategia, el efecto en el territorio de Jalisco, va a ser igual de relevante que el operativo mismo, quizá más. Esa es la historia que hay que seguir. Si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta de que esto tiene mucho más fondo que el titular. Eso es exactamente lo que hacemos en este canal. Traemos el análisis que viene después de la noticia, el contexto que los medios convencionales suelen no tener tiempo de armar. Suscríbete porque en seguridad y política nacional lo que viene en los próximos meses va a estar intenso. Harfuch acaba de mover el tablero en Jalisco, y las consecuencias de ese movimiento todavía están desarrollándose. Déjame tu lectura en comentarios. ¿Crees que este operativo va a tener consecuencias reales en el poder del CJNG o la organización tiene la capacidad de absorber este golpe y seguir? Quiero leer tu análisis ahí abajo. Y una cosa más, si hay alguien en tu círculo que sigue los temas de seguridad en México, mándale este video, porque esta conversación merece más voces. Hasta el siguiente.